Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones. El Ministerio Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. No hay problema muy grande que Dios no resuelva. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos y amigos que escuchan su programa Cielos Abiertos. La paz, la bendición de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, estén con todos ustedes en esta mañana, que les estoy llamando acerca de la resurrección de Cristo. El Señor Jesucristo, según la tradición y según la palabra de Dios, resucitó al tercer día de entre los muertos. Y dice la palabra del Señor que Él no se quedó en esa cruz, tampoco se quedó en esa tumba, sino que dice la palabra que al tercer día Él se levantó, resucitó de los muertos. Esto está en la palabra de Dios. En 1 Corintios 15 voy a leer para ustedes lo que dice la palabra. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual también, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después a Jacobo, y después a los apóstoles, y por último a mí, que soy como un abortivo, como el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. Este es el testimonio que da el apóstol San Pablo, diciendo, hermanos amados, que todo lo que pasó o que le pasó al Señor Jesucristo fue conforme a las Escrituras. O sea, estaba escrito ya
que él tendría que morir, pero que también sería sepultado. 113 profecías se cumplieron desde la tarde que Cristo murió hasta el día de su resurrección. Pero en esta mañana quiero más hablarles a ustedes acerca de lo que fue esa muerte y esa sepultura y esa resurrección. Hubo 3 días, así como Jonás duró 3 días y 3 noches en el corazón del pez que se lo tragó y después lo vomitó en la orilla de Nínive. Así también dice que el Señor Jesucristo duraría 3 días y 3 noches sepultado, pero que al tercer día resucitaría. No quiero en esta mañana hablar sobre un discurso teológico de la resurrección de Cristo, más bien quiero referirme a lo que pasa también con nosotros. Si hay una muerte, o mejor, si no hay una muerte, no puede haber una resurrección. El apóstol San Pablo dijo: así como Cristo murió y fue sepultado, yo también, dijo Pablo, he muerto con Cristo y estoy sepultado y crucificado juntamente con Cristo, para que así como Cristo resucitó de los muertos, también yo sea resucitado para andar en vida nueva. Hermanos amados, la parte más dura de la vida del Señor Jesucristo fue esta. Cuando estando en la cruz, Él exclamó: Padre, Elohim, Elohim, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que pasar los momentos más difíciles. Siendo Dios, tuvo que hacerse hombre. Y me imagino los querubines y los ángeles en el cielo, admirados de ver cómo Él se hace un niño en pañales. Y siendo Dios, el creador de todas las cosas, se convierte en un bebé, en un niño completamente indefenso, y tuvo que poner su confianza en esa mujer, María, y en ese hombre José, para que lo cuidaran. Hermano, fue una responsabilidad muy grande, pero también el riesgo que el Señor corre al privarse de todo. Dice la palabra de Dios: siendo Dios, se hizo hombre. Y corrió riesgos, pero los corrió, dándonos una enseñanza grande, hermano, que si nosotros queremos también participar de las glorias de Cristo, de los privilegios, tenemos que también, dice el apóstol Pablo en Filipenses: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria. Despojarse quiere decir desvestirse. Se quitó, se ciñó de su estatus como Dios a ser un hombre dependiente de los seres humanos. Pero dice que estando en la condición de hombre se humilló aún más hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero los ángeles arriba, me imagino que miraban el espectáculo del Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que alineó los mares y las montañas, el Dios que hizo el sol, la luna, las estrellas, que afirmó, dice la palabra, que afirmó todas las cosas con sabiduría, con poder, que creó e hizo que la tierra brotara el alimento, la comida, que los ríos, que las aguas, que los mares, que los peces, que los monstruos marinos. El que hizo todo ahora está en un pesebre, naciendo de la manera más humilde. No nació en el palacio de Herodes, sino en un pesebre con animales. Pero estando allí, hermano, también se humilla más en el desierto, cuando fue tentado por Satanás. Tuvo que enfrentarse a esa entidad espiritual. Siendo Dios, sin embargo, se rebaja a tener que enfrentarse por nosotros al que tenía el imperio de la muerte. Para arrebatarle el imperio de la muerte tenía que vencerlo. Como hombre tenía que vencerlo, no como Dios, sino como hombre. Y como hombre lo venció. Resistió el hambre, porque la misma tentación que hizo Satanás, la serpiente, con los primeros padres, con Adán y Eva, acerca de la comida, también lo tentó por el lado de la comida. Le dijo: si eres hijo de Dios, les trató de sembrarle dudas: si eres, si es verdad,
entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo tentó Satanás, pero Jesucristo, nuestro amado Señor, le respondió con la palabra. Hermanos, pero después de ese desierto, tuvo hambre, también dando a entender su humanidad. Era 100% Dios, pero 100% hombre. Él no se dejó, dice la palabra, fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero después soporta lo de la cruz. La cruz fue terrible, hermano. Antes de llegar a la cruz, el Señor se arrodilló, oró y dijo, Señor, Padre, Padre, su carne oraba al Espíritu. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. El Dios de los ejércitos, el Dios grande, poderoso, completamente sometido como un hombre. En alguna ocasión el apóstol Pedro le dijo, Señor, si quieres yo te defiendo con esta espada. Y Pedro trató de defenderlo, sacó la espada y le iba a quitar la cabeza al siervo del centurión. Pero el Señor le dijo, no, deja, apártate de mí, es necesario que yo pase por esto. Era necesario. Sin embargo, el Señor, antes de llegar a la cruz, en el Getsemaní, dobló sus rodillas y dice que tuvo una agonía tremenda y que su sudor era como grandes gotas de sangre, y él alcanzó a orar y a decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Y hablaba de la copa de la muerte, de esa cruz tan terrible, hermano, de esos azotes que le iban a dar en sus espaldas, de los, dice la palabra, que le echaban esputos en su cara, gargajos en su cara. Le quitaron su manto encima, su ropita se la quitaron. Lo único que él tenía toda la vida fue una túnica y se la quitaron. No tuvo nada, hermano. Lo dejaron absolutamente desnudo. Por eso se llama la vergüenza de la cruz. Desnudo, colgando, pendiendo de una cruz sin poder hacer nada. Todo esto lo soportó. Pero lo más terrible es cuando él muere. Dice la palabra de Dios que el Señor, estando muerto, descendió al infierno. En el credo de los apóstoles dice, descendió a los infiernos. Pero ¿de dónde tomaron ese credo de los apóstoles? Está en Efesios capítulo 4 y versículo 8 y 9. Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió, qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. En ese día que está perdido ahí, el viernes muere y el domingo resucita. Según la tradición, el viernes fue muerto. Duró ese sábado escondido, donde no se supo nada de él. Fue como una noche que lo cubrió. Una noche donde no hubo oraciones contestadas, donde no hubo oídos que escucharan la oración o el clamor, porque él duró sepultado ese Shabbat. Y dice la palabra que ese día fue más triste, el día más triste para todos los apóstoles y sus seguidores fue ese día, porque la desesperanza llegó cuando el Señor estuvo muerto, sepultado. Y dice la palabra que ese día los apóstoles, Pedro por ejemplo, dijo, yo me voy a pescar otra vez. Todos se desanimaron, todos sintieron la angustia de la soledad, como que la visión había muerto, la visión que les había inculcado, de lo que les había hablado, de la restauración de Israel, de la restauración del reino, de la restauración de la nación. Todo esto quedó sepultado. La visión murió. Prácticamente fue la derrota más grande que sufrieron los seguidores de Cristo. Y aún los mismos cielos quedaron en silencio, porque había muerto. A veces, hermanos, Dios nos pasa a nosotros también por momentos de soledad, por momentos cuando somos sepultados,
Teníamos sueños, teníamos visiones, teníamos anhelos, queríamos cosas, pero todo esto de la noche a la mañana, como se nos derrumba, se nos muere la visión. Y tenemos que sepultar esa visión. El mensaje para esta mañana es: si no hay muerte, no podrá haber resurrección. Si nuestros sueños no mueren, Dios nunca resucitará los sueños de Él. A veces nosotros, hermanos, estamos acostumbrados a tener a Dios como cajero, como que es el que tiene que darnos todo y el que tiene que proveernos todo y el que tiene que suplirnos todo y el que tiene que darnos todas las cosas. Y se ha predicado mucho acerca del evangelio de la prosperidad. Pero aquí yo lo que veo es, hermano, dolor, muerte, desolación. Veo aquí en este pasaje de la palabra de Dios en Corintios, donde dice que Cristo murió, pero que también fue sepultado y que la cruz fue prácticamente, hermano, lo que causó el dolor más grande en los apóstoles, en sus seguidores. Pero, hermanos, Él no se quedó allí. Como también nuestros sueños que han muerto no se van a quedar muertos. Tal vez usted es una persona que me está escuchando en esta mañana y dice: pastor, yo tenía sueños, tenía ilusiones, tal vez tenía un matrimonio y se le destruyó. Tal vez usted tenía un negocio y se cayó. Tal vez usted tuvo dinero y tuvo fama y tuvo fortuna y tuvo bendición, pero de la noche a la mañana todo esto se derrumbó, como se le derrumbó a los apóstoles toda la esperanza que ellos tenían en Cristo. Cuando muere y es sepultado y esa tumba queda ocupada y esa piedra queda puesta encima, todo muere y todo queda como en una noche oscura. Pero como dice la canción de los hermanos Londoño que escuchábamos al principio, tras la montaña siempre hay un valle. Tras la tormenta siempre hay un arco iris. Y tras la noche habrá un nuevo amanecer. Y tal vez, hermanos, nosotros estemos pasando por momentos así, de silencio, de oscuridad, donde oramos y parece que los oídos de Dios estuvieran cerrados, como si el Señor hubiera cerrado sus ojos y ya no nos viera más, como si ya todo estuviera derrumbado ante nuestra vista. Y vemos es una montaña de deudas, de compromisos, una montaña tapando toda la visión y no vemos por dónde es la salida. Para usted es este mensaje. Para usted, hermano, que ha dejado de soñar. Para usted que está pasando por una noche oscura. El Señor te dice: aquí está una palabra que quiero darle en esta mañana. Salmo 35 dice: porque por un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Esa noche que está pasando usted, como la pasó el Señor Jesucristo, en esa tumba. Esa noche que tuvo que pasar también Jonás en el vientre de ese pez 3 días y 3 noches, donde dice que él clamaba y dice: el alga se enredó en mi cabeza. Hermano, tres días y 3 noches, oculto completamente, dentro de un mar. Y el Señor Jesucristo dentro de la boca de la tierra, olvidado, sepultado. Pero estaba escrito también que habría una resurrección, que Él se levantaría de entre los muertos. Gloria a Dios. El Señor te dice en esta mañana que así como Cristo resucitó al tercer día, porque note usted, hermanos, que hay un primer día de su muerte, pero el segundo día no se dice nada de Él. Pero hay un tercer día, el día que el Señor se levantó de los muertos, cuando la tumba fue abierta, cuando esa piedra fue quitada, y cuando María fue a buscarlo al sepulcro, dice que encontró la tumba vacía, la piedra removida. Y María se sentó a llorar y alguien se le acerca y le dice:
¿Por qué lloras, mujer? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y ella le dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde, yo iré por él, yo lo buscaré. Pero el mismo que estaba allí la llamó por su nombre, le dice, María. Y ella conoció el tono de la voz como el Señor la llamaba y dijo, Señor, eres tú. Ahí estaba el que había muerto, resucitó de los muertos. Y el mismo que resucitó, también dice la palabra que Él nos dará vida. Él nos dará vida, nos resucitará, nos curará y nos vendará. Gloria a Dios. Después de 2 días y en el tercer día, dice la palabra, nos resucitará. Gloria a Dios. Así usted esté pasando en esta mañana, pastor, amigo, compañero de ministerio, hermanos y hermanas en general. No importa que Dios te esté pasando por ese mismo proceso de la muerte, de la sepultura, del olvido. Tal vez ya nadie te llama, nadie te escribe, nadie se acuerda de ti, como si todos se hubieran olvidado de nosotros. Pero no, la noche no va a durar más. Profetizo hoy que la noche, la prueba, la dificultad, ese proceso por donde has estado pasando, hoy terminará. Porque así como Cristo resucitó esa mañana, también Dios va a resucitar tus sueños, tus anhelos. Dios va a resucitar tu vida. Dios te va a sacar de esa noche oscura. Dios te va a sacar de ese túnel oscuro. Él dice en la palabra, porque por un momento, ha sido su ira sobre usted, sobre su casa, sobre su familia. Tal vez has perdido familiares, has perdido un hijo, has perdido familia, has perdido cosas. Pero dice la palabra, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Hay una alegría que viene. Hay una fiesta que Dios va a hacer contigo en el desierto. Dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Todos esos que se han reído, que han hecho bullying de tu vida, todos esos que han dicho, este hombre desapareció, ya Dios lo abandonó. No, tal vez estás pasando esa noche oscura del lloro, pero el lloro no durará para siempre, porque dice, a la mañana no hay noche que dure más de lo normal. Vendrá la mañana. Y yo profetizo sobre tu vida que hoy comenzará esa mañana. Hoy terminará esa noche oscura y comenzará la mañana. Hoy terminará el lloro y vendrá la alegría de parte de Dios para tu vida. El Señor nos bendiga y nos dé vida y nos resucite y nos lleve a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo nos pastoreará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Y ese valle y esa sombra del valle de la muerte va a terminar, y Él nos dará vida y nos resucitará después de 2 días. Bendiciones, mis hermanos.